Te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido, Señor, estar en esta tu casa. Gracias, Señor, porque también sabemos que tú nos has traído, Señor. Agradecemos esto. También rogamos humildemente, Señor, que perdones, Señor, nuestras faltas. Como dice el salmista, mi pecado siempre está delante de mí, Señor. Pero agradecemos, Señor, que Jesucristo, Señor, tú nos das acceso. Rogamos ahora, Señor, por este sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que tengas a bien, Señor, guiar. Tu Espíritu Santo ilumine a la iglesia, Señor, y podamos aprender, Señor, de tu palabra. Podamos salir edificados de este lugar, Señor, sabiendo, Señor, que hemos aprendido algo de tu palabra. Rogamos tu dirección en Cristo Jesús, agradecemos tus bondades. Amén. Pueden tomar su lugar, mis estimados hermanos. A manera de introducción, estimados hermanos, he de decirles a quién se dirige esta carta en específico. Es a la iglesia de Filipos. Y si nosotros hacemos memoria, y si vamos más allá y buscamos en la Escritura, el origen de esta iglesia que ahora el apóstol la cataloga como iglesia de Filipenses, hemos de decir algunas cuestiones que me gustaría destacar en esta hora. El título del mensaje del día de hoy es: estamos exhortados a proseguir. Y el apóstol Pablo menciona más de una ocasión: prosigo al blanco. Hay un objetivo. Pero también quiero añadir algo, hermanos, que dentro de este objetivo debemos tener en mente quiénes somos. ¿Qué somos? ¿Qué oficio tenemos? Y voy a remontarme, hermanos, al libro de Hechos, a manera de introducción. Y ustedes recordarán la narrativa de quién fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siendo un perseguidor de la iglesia. Recordemos que cuando estaban apedreando a uno de sus siervos, uno de los primeros diáconos, él consentía con su muerte. Y estaba de guardarropa, por así decirlo, porque cuidaba los mantos de quienes estaban lapidando al siervo del Señor. Y no conforme con eso, fue ante el concilio a conseguir autorización por escrito para perseguir a los primeros cristianos. Porque en su oficio sentía celo. Y él pensaba que este camino, como fue denominado en su momento, estaba siendo de alguna manera contrario a Dios. Y él estaba convencido de ello. Tan es así que él mismo narra en este mismo libro y en otros más cómo él consiguió el permiso y llevaba arrastras a los cristianos al martirio. Y en eso andaba este apóstol cuando se dirigía a la ciudad de Damasco,
y todos lo sabemos porque es algo muy conocido, él encuentra algo muy especial. Dice la Escritura que Dios mismo aparece a Pablo. Y Pablo escucha la voz de Dios diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la misma narrativa de la misma Escritura nos va diciendo cómo este hombre en revelación es llevado a la ciudad y pierde la vista. Y como un siervo del Señor llega y le dice: ¿sabes quién soy? Y él sabe que es un enviado del Señor. Y encontramos a Pablo en algunos años regresando a su tierra, estando en Arabia, y después regresa a su tierra una vez más y es traído por Bernabé. Recordarán ustedes que la ocasión pasada que tuve el privilegio de exponer también la Escritura, decíamos que el Evangelio fue extendido a través de los hermanos que fueron perseguidos casualmente por estos hechos, y cómo ellos iban predicando la palabra hasta formarse una iglesia grande, y no por ellos, sino por la gracia de Dios que estaba en Antioquía. Y vean ustedes, hermanos, cómo en el versículo 3 de Hechos 3 se menciona que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. El oficio, hermanos. La importancia del oficio en cada uno de nosotros. Muchos que de alguna manera han estudiado un poco de la Biblia y han encontrado en Pablo, según ellos, que es el fundador del cristianismo, que en algunas ocasiones, platicando con alguno de ellos, estás equivocado, porque el fundador es el mismo Señor Jesucristo. Pero a Pablo se le concedió el oficio de ser uno de los principales predicadores del Evangelio. Y no menos a Pedro y a los demás apóstoles. Pero en específico a Pablo, como él mismo lo menciona, se le dio el ser el apóstol de los gentiles. Vean ustedes en Gálatas cómo menciona el mismo apóstol Pablo. Dice: así como a Pedro se le concedió ser apóstol de la circuncisión o de los judíos, a mí se me concedió ser el apóstol de los gentiles. Y yendo más adelante, estimados hermanos, cuando vemos nosotros el primer viaje misionero, donde Pablo y Bernabé son encaminados a su labor, nos encontramos con alguna vicisitud. ¿Se acuerdan ustedes quiénes iban con ellos? Pablo, Bernabé y Juan Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos. Y como Marcos en la primera escala, por así decirlo, deserta de la obra, perdón. Y entonces al regreso de ese primer viaje, y después en el segundo viaje que Pablo inicia,
hay una discusión tremenda entre Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería seguir llevando a Marcos. Y Pablo dijo, no irá con nosotros. Tan es así que hay una especie de separación momentánea entre Pablo y Bernabé. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Toma a Silas y se lo lleva a emprender el segundo viaje misionero. Cuando nosotros encontramos, estimados hermanos, en el libro de los Hechos, la narrativa del surgimiento de la iglesia de Filipos, ustedes recordarán, ellos no eran judíos, no eran israelitas. Pablo predicando el evangelio en una ciudad pagana, por así decirlo, y lo encontramos con algo que es para mí muy significativo, y es lo que decían hace rato mi hermano Miguel, la soberanía de Dios. Pablo es en oficio predicador de la palabra, pero no depende de Pablo la conversión de las personas, depende de Dios. De ahí que tomamos cuando los actuales evangelistas dicen yo convertí, es cierto, es Dios quien convierte. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la misma narrativa de el nacimiento de la iglesia en Filipos. Dice en el Hechos 16, versículos 13 al 14, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pongan atención en lo que dice más tarde. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y aquí viene lo principal. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Dios, hermanos, el que convierte. Pero también es responsabilidad del predicador exponer la palabra correcta. Y esta mujer, siendo alcanzada por el evangelio, fue bautizada. Y no solo ella, su familia. Y tan es así, fue el gusto que dice la Escritura, que rogó a Pablo diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice la narrativa. Y vean ustedes, hermanos, el conflicto que sigue más adelante. Había una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y si ustedes se dan cuenta y son observadores, esta es una de las prácticas que el Señor Dios había prohibido de una manera tajante al pueblo de Israel. No seáis agoreros ni adivinos ni los consultéis, porque por esto Jehová desecha a todas estas naciones y se las da a ustedes. Y aquí vemos algo todavía aún más perverso, que esta mujer era una esclava. Era una esclava que daba ganancia a sus amos. Pero dentro de lo que esta mujer decía, imaginemos al apóstol Pablo y a Silas predicando el evangelio y yendo
vamos a pensar, de la casa de la mujer a donde ellos iban a predicar. Y esta muchacha dando voces, diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Recordemos, estimados hermanos, cuando hemos estudiado parte de lo que la Biblia nos dice, cuando Jesús se enfrenta, por decir algo, a los endemoniados, ¿qué es lo primero que el Señor Jesús dice? Calla, enmudece. ¿A quién le es dado el oficio de predicar el Evangelio? A la iglesia. A la iglesia. Y esta mujer lo que estaba haciendo es dando testimonio de ello. Estos hombres, dice, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y es importante esto, hermanos, porque es el oficio del predicador, del pastor. Y dijéramos en el léxico del Antiguo Testamento, el oficio del profeta. Declarar la voluntad de Dios. Y continúa diciendo la narrativa. Esto haciéndolo esta mujer continuamente, dice que molestó al apóstol Pablo. Cualquiera pudiera ver, pues estaba estimulando su ego, ¿no? Porque decía lo correcto. Pero el apóstol Pablo, ya molesto, regresa y reprende al espíritu maligno a salir de ella. Y sucede. Y entonces los amos de esta mujer, viendo perdida su ganancia, ¿qué hacen? Incitan al pueblo y lo llevan ante los magistrados. Y de esto se desprende, hermanos, que el apóstol Pablo es encarcelado juntamente con Silas en Filipos. Y de este mismo hecho, hermanos, se desprende también lo que muchas veces decimos, como periquitos algunos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿por qué surge esto, hermanos? Porque el apóstol Pablo y Silas, siendo encarcelados injustamente, son llevados a lo más profundo de la cárcel, dice la Escritura, a lo más profundo de la cárcel. Y no conforme con eso, fue puesto un cepo en cada uno de ellos. El cepo, no sé si ustedes han visto en las películas, que es una tabla y la mitad de la otra, donde está así uno inmóvil, con sus manos y su cabeza. ¿Y qué hacían estos dos hombres, estos predicadores? Cantando himnos, alabando a Dios, después de haber sido azotados. Y viene un terremoto enorme, hermanos. Y las puertas de la cárcel se abren. Y el responsable, viendo esto, iba a suicidarse. Porque le era más fácil hacerlo. Porque de no hacerlo, él sabía que le esperaba una muerte segura. Y Pablo inmediatamente les dice, tranquilo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y de ahí viene, hermanos, y se desprende, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
casa. Y dice la Escritura que en esa hora el carcelero asistió a Pablo y lo llevó a su casa y curó sus heridas. Y contento fue recibido en la comunidad de fe. Fue bautizado. Y no contento, no solamente con esto, también comparte su alegría con Pablo. Y lo invita a comer. Pero aún así, guardando, hermanos, las formas y el oficio del carcelero, lo tiene bajo custodia. Y vemos que en la mañana le es enviada notificación al mismo carcelero, diciéndole, suéltalos, ya no hay problema. Pero vean ustedes, hermanos, cómo concluye esta narrativa de la fundación de la iglesia de Filipos, diciendo, Pablo dijo después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. Ahora, de una manera encubierta, nos liberan. Pablo no era un ignorante, sabía perfectamente las leyes y él era ciudadano romano. Tan es así que dice en los últimos versículos del capítulo 16 de Hechos que las autoridades locales tuvieron temor y vinieron con Pablo y le dijeron, bueno, pues casi disculpándose, salgan de la ciudad. Y sucede. Lo que quiero destacar, hermanos, son los oficios. Los oficios que cada uno tiene. Y después de esta larga introducción, hermanos, de quiénes son o quiénes eran los integrantes de la iglesia de Filipos, nos encontramos con una problemática tremenda. Dice el apóstol Pablo y exhorta a la alegría. Gozaos en el Señor. A mí no me molesta escribirles otra vez las mismas cosas, que para vosotros es algo seguro. Pablo estaba consciente de su oficio y también consciente de su celo. Vean ustedes cómo se expresa de los falsos profetas, llamándolos perros. La iglesia siempre va a tener el conflicto, hermanos, de tener a veces entre sus filas a detractores. Y el apóstol Pablo, en otra de sus cartas, dice, ¿cómo quisiera yo tenerlos enfrente para que de verdad me conozcan? Y no como bravucón de taberna, no, sino por el celo de la palabra del Señor. Guardaos, dice, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, según Hechos, cuál fue el conflicto y uno de los motivos del primer concilio en Jerusalén? El judaísmo, en su sentido estricto. Y es en el mismo error en el que cayó el apóstol Pablo. Si no guardan la ley, si no se circuncidan, entonces están fuera.
Y volvemos a la ejemplificación de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, diciendo que el mismo apóstol Pedro había caído en esa hipocresía, de que cuando estaba con los judíos se comportaba como judío y cuando estaba con los gentiles como gentiles. Esa transición, hermanos, que hay de la ley a la gracia es tremenda. Por eso el apóstol Pablo está diciendo que tengamos firmeza y convicción en la fe en Cristo Jesús. Vean ustedes, estimados hermanos, en algunos lugares del Antiguo Testamento, cómo se nos dice. Y uno de los que pudiéramos ejemplificar bien es en el salmo que leímos al inicio de este culto. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿O no dice eso? Dice que el siervo debe tener confianza en Cristo Jesús y no en la carne. Y vean ustedes cómo se pone como ejemplo. Y él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y da el ejemplo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Dicen los comentaristas que Pablo menciona su tribu, porque la tribu de Benjamín fue una, junto con Judá y la media tribu, que fueron un poco más fieles cuando se divide el reino. Y dice, si algunos se jactan de eso, yo me jacto más. En cuanto a la ley, dice, soy fariseo. Y en otro lugar dice, criado a los pies o formado a los pies de Gamaliel, un destacado personaje. Y si eso es poco, estimados hermanos, dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y según su propia perspectiva, en cuanto a la ley, irreprensible, dice. No hay, dice el mismo apóstol Pablo, no hay un solo hombre justo. No hay ni siquiera uno. Cuando nosotros, hermanos, concatenamos todo este tipo de cosas y vemos el sacrificio del Señor Jesús, vemos el porqué. Recordemos que en Génesis se nos dice que somos humanidad caída, que por nosotros mismos no tenemos esperanza. Y siempre lo he ejemplificado de esta manera. Es como un vehículo que tiene rota su dirección y tiene que pasar por un camino sinuoso. Tarde o temprano va a caer al precipicio. Así somos. Humanidad caída. Quisiera tomar un ejemplo, hermanos, de lo que la misma Escritura dice, que Dios mismo dice sobre el hombre. Cuando Dios ejemplifica a los hombres, dice el profeta Ezequiel, voy a leer unos versículos del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 al 18, lo voy a leer. Es un ejemplo.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantaré el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, cortaré de ella hombres y bestias. Y si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Dios mismo dando testimonio de estos 3 hombres, que si el Señor en su furor enviara hambre, solo estos 3 hombres lograrán salvar su propia vida. Y si trajere bestias, dice, solamente estos 3 hombres pueden salvarse, porque ni sus hijos. Y si trajere espada, igual. Vean ustedes, estimados hermanos, cómo es que somos. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Y no confiar en el hombre, ni en príncipes. Y vean ustedes cómo lo sigue ejemplificando el apóstol Pablo. Todo esto que muchas personas lo tendrían como un valor tremendo, regresando al judaísmo, dice: yo lo tengo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, dice en otro lugar. Y el mismo Romanos está diciendo, así como en Adán todos morimos, en Jesucristo somos vivificados. No hay confianza, hermanos, que nos pueda tener tanta seguridad más que en el Señor Jesucristo. Es lo que nos está diciendo. Y continuó diciendo el apóstol Pablo ahí en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Vean ustedes, hermanos, el paralelismo que hay en la misma carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde el apóstol Pablo da testimonio de la iglesia de Éfeso, pidiendo a Dios siempre por ellos, para que Dios dé alumbramiento en su espíritu, en su mente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Textos paralelos, estimados hermanos, que Pablo está exaltando hasta lo sumo, que dice, el conocimiento de Dios sobrepasa todas las cosas. La fe en Cristo Jesús. Y ora por la iglesia para que la iglesia esté consciente de ello y aprenda.
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento en el conocimiento de Él, dice. ¿Y a quién pertenece ese oficio de momento, hermanos? En el sentido de instruir. Al pastor, a los oficiales de la iglesia, en primera instancia. Pero también le pertenece a usted, como padre, como madre, como abuelo, como abuela. Instruir. ¿O no dice Pablo eso también? Instruir al niño en su carrera. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de ella. Es la labor, estimados hermanos, el oficio que nosotros debemos de desempeñar como lo que somos. En primer lugar, como creyentes. Esto es, hermanos, el deber, el oficio. Y de ahí, hermano, la exigencia siempre a que el pastor, el encargado de predicar la palabra, dé buenos pastos. Instruir fielmente a la iglesia. Recordemos los primeros capítulos de Hechos, cómo da testimonio y crecían en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Y como Pablo, el mismo Efesios dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Y es lo que Pablo está destacando aquí, el celo que todavía tenía el apóstol Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué termina así? Recordemos, muchos de los cristianos fueron forzados a circuncidarse, simplemente para satisfacer a los que exigían que se circuncidasen. Por eso continúa diciendo el apóstol Pablo, dice, nosotros somos la circuncisión, porque en espíritu vivimos y servimos a Dios. ¿Y cómo lo tipifican los profetas? Diciendo, sí, quitad el prepucio de vuestro corazón y no en el otro lugar. ¿No dice eso? Claro que sí. Todo lo que mencionaba el Antiguo Testamento, dice el escritor de Hebreos, es semejanza de lo porvenir. Pero también en este marco, hermanos, se nos exhorta a no ensoberbecernos, sentirnos santos. Es cierto que la convicción debe estar. Es cierto, hermanos, que todo esto es importante que esté en nosotros. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el versículo 12 de Filipenses 3, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Dice la Escritura en otro lugar, separados de mí, nada podéis hacer. Y en otro lugar también continúa diciendo, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que den fruto y vuestro fruto permanezca. De ahí está, hermanos, la importancia del oficio, del deber. Continúa el apóstol Pablo diciendo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome
a lo que está delante. Texto paralelo. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. El Señor nos va a pedir cuenta. Como leímos hace rato, que nuestro arrepentimiento no sea ¿qué? Superficial. Arrepentidos con lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestra vestidura. ¿No dijo así lo que leímos? El arrepentimiento del corazón. ¿Se acuerdan que en la escuela dominical hemos visto? Cuando empieza su ministerio el apóstol, Juan Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicando el arrepentimiento siempre. Dicen algunos comentaristas que ven en Juan Bautista 2 en 1, al último profeta y al primer evangelista. ¿Por qué profeta? Porque él es el segundo Elías. ¿Y por qué evangelista? Porque está predicando el evangelio del arrepentimiento. El que va a preparar la senda a Cristo. Estamos, hermanos, exhortados a proseguir a la meta, al premio supremo o del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en lo que hacemos, en lo que somos. Por eso es importante en extrema, estimados hermanos, la sana doctrina, la instrucción. De ahí que los hermanos que están estudiando para ser pastores deben ser celosos de la correcta predicación de la palabra, que es una de las 3 marcas de la verdadera iglesia. La predicación correcta del evangelio. Esto es una distintiva de la iglesia verdadera, estimados hermanos. Pero también el apóstol nos llama a ser de un solo sentir. De un solo ánimo. Dice el apóstol que seamos unidos, que tengamos un mismo sentido en el oficio. Y en su momento el apóstol dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No es mi intención, estimados hermanos, denostar a nadie. Dicho de una manera más entendible, poner en evidencia a alguien. No, en lo más mínimo. Pero hay ejemplos muy fehacientes. Y de los cuales el apóstol Pablo en su tiempo no fue exento. Porque dice, porque andan por ahí muchos de los cuales dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición. ¿No les vienen a su mente, hermanos, estas palabras cuando en el último día algunos van a decir: Señor, yo prediqué tu palabra. Señor, yo eché fuera demonios. Qué triste para ellos la respuesta: apartados de mí, que no los conozco.
Por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué? El vientre. Estar saciados. Ajá. El dinero, que son mercenarios del Evangelio, cuya gloria, dice, es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Si ustedes, hermanos, son observadores y se dan cuenta, la historia de la iglesia papista es eso. Siempre viendo por lo terrenal, por lo económico, vendiendo sus puestos destacados y siempre anhelando el poder económico, político y demás. Y en su tiempo tuvieron poder absoluto sobre naciones enteras. No los juzgamos nosotros porque no nos toca, pero analizamos lo que Pablo está diciendo. Guardaos de los perros, de los malos obreros. ¿Dónde está el interés nuestro? Es aquí donde viene de verdad el sentimiento altruista. El amor a mi prójimo desinteresado, en el amor de Cristo. Y a veces siento que como que lo hemos perdido. Te voy a dar, pero yo ¿qué voy a ganar? ¿No? Somos exhortados a seguir al blanco, a proseguir en la sana doctrina, a cumplir bien nuestro oficio como creyentes, como padres, como hijos, como estudiantes, hacer bien las cosas. Es lo que Pablo está diciendo ahora. Y sigue diciendo el apóstol en sus últimos versículos de este capítulo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. Se ha criticado mucho a la iglesia de ser una iglesia escapista. Y muchos caen en un pietismo aparentemente bueno, pero tengamos cuidado. Nuestra ciudadanía sí está en los cielos, porque somos adoptados como hijos de Dios. Pero nuestra labor está aquí y ahora. Porque dice la palabra que seremos juzgados según lo que hayamos hecho estando en vida. De ahí la importancia. No es que querramos o seamos una iglesia escapista. Yo no quiero hacer nada, solamente alabar a Dios y venir al templo y ya, y hacer lo que más pueda yo aquí en la iglesia. Nuestra labor está también allá afuera, en mi oficio. Cuando dice el apóstol Pablo así: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Si comemos, si bebemos, si vivimos y si morimos, para Él somos. Ese es el punto. El cual dice transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Recuerden, hermanos, ¿a quién atacó Satanás en su momento? A la imagen de Dios, en Adán. En Adán. Y en Adán todos caímos, dice el apóstol Pablo, y morimos. ¿Ven ustedes ahora cómo va teniendo forma? Pero en Jesucristo todos somos vivificados. Y ahora este cuerpo de humillación, dice, se transformará en lo contrario. En forma gloriosa, dice. Por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder absoluto. Estamos pues siendo conminados, hermanos, y exhortados a seguir adelante. A seguir adelante en nuestro oficio, no confiados en nosotros mismos. Pero también somos exhortados a ser de un solo ánimo. De un solo ánimo. Celosos de la buena doctrina. Celosos de la instrucción de nuestros hijos. Esto es a lo que somos condenados. Quiere el Señor nos conceda tener esto. Que tengamos también buenos instructores, buenos pastores, buenos oficiales. Pero también ustedes son exhortados a instruirse, a leer la Escritura en casa. Y ustedes, hermanos, en el buen sentido, tendrán la oportunidad y la facultad de juzgar lo que se está predicando aquí, si es conforme a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en Corintios que el espíritu de los profetas se sujeta a ellos mismos. ¿Por qué? Porque uno está predicando y los demás están escuchando y están, ¿qué? Juzgando lo que está diciendo. Y si este profeta está basado en lo que la Escritura dice, gloria a Dios. Y no por él mismo, como hemos repetido varias veces. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y volviendo al ejemplo, hermanos, cuando Pablo estaba predicando en Filipos, ¿cómo dice la Escritura? Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y ella fue alcanzada por la misericordia de Dios. Y entonces ahí se funda una iglesia, de la cual estamos leyendo recomendaciones para nosotros inclusive. A ser fieles, a proseguir al blanco supremo. Les invito a estar en pie.